Hola, Hola, ¿qué tal? muy buenas tardes. Buena tarde. Licenciada Anel, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Qué bueno, Eh, me da gusto. Antes que nada, me gustaría que se presentara a quién es usted, a qué se dedica y todo lo que ha hecho en su trabajo. ok. Bueno, brevemente, mi nombre es Anel Reséndiz Trejo, soy psicóloga social de profesión y soy hipnoterapeuta, tanatóloga y consejera en sexualidad humana de especialidad. Bueno, actualmente me dedico a la parte de la docencia en educación media superior desde hace ya 10 años. Y aparte de la docencia, pues también doy atención a pacientes a nivel individual en consultorio por, eh, por nombrar algunas de las actividades que su servidora hace. Prácticamente mi trabajo fuerte pues es con adolescentes, pero también pues bueno, fuera del espacio educativo también trabajo con niños, con adultos. Y bueno, soy egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Hice una estancia profesional en la Universidad Autónoma de Yucatán, también cuando estuve en estudios universitarios y actualmente estudio la maestría en tecnologías e innovación educativa. Así es. Vaya, vaya carrera, maestra. Bien. Así. Pues bueno, vamos con las preguntas. Y la primera pregunta que le tenemos, ¿qué impacto tuvo el aislamiento ahorita que se dio en la cuarentena en los seres humanos? ¿Qué impacto, qué tanto nos puede afectar el aislamiento a un ser humano? Bueno, sin duda alguna, el aislamiento era algo para lo cual ni estábamos preparados ni fuimos diseñados los seres humanos. Los seres humanos somos seres sociales, entonces no podemos estar sin interacción con el otro, incluso para sobrevivir, porque si llegamos a esta vida y alguien no nos provee cuidado, pues estamos destinados a morir. Eh, ¿Qué impacto? Bueno, pues hablando de consecuencias o de un impacto negativo, pues sin duda alguna una alteración emocional, una alteración que si de por sí ya por el ritmo de vida, el ambiente en el cual se vive actualmente, que es esta parte de todo muy rápido, de todo muy efímero, todo muy parcial, lo cual impacta en las emociones, pues un aislamiento pues fue como la cereza del pastel ¡pum! O sea, para muchas personas que detonara no solamente una alteración emocional, sino también pues algunos trastornos como la ansiedad, la depresión y pues esta alteración física, emocional que es el estrés, que también trae por consecuencia pues alguna sintomatología pues nada agradable para el ser humano. Uh-huh. Muy Así es. interesante, maestra. Yo recuerdo todas sus clases. Recuerdo que nos comentaba que a partir de ahora del 2020, ya en estas épocas, se iban a intensificar más la depresión. Ahora, con la cuarentena, ¿qué trastornos han incrementado y cuáles son más o menos las causas más fuertes que se han dado en esta cuarentena? ¿Qué trastornos han ido al incremento? Sí, hace un poquito más de 10, 15 años ya el pronóstico que se veía venir en cuanto a trastornos emocionales ya se encontraban la depresión y la ansiedad como trastornos que el ser humano tenía que pues afrontar para este entonces. Y bueno, llega esta situación sanitaria y pues vino a intensificar ya, si de por sí se esperaban, pues ya
ya se dio con mayor intensidad, pues casos así, que en personas que ya pudieran tener por ahí alguna, pues alguna sintomatología se intensifica. Y bueno, pues sí, además de la depresión, hoy en día hay mucho estas situaciones de ansiedad, estos trastornos de ansiedad, que vienen muchas veces acompañados de ataques de pánico. Y bueno, pues entre ellas, las causas, tenemos esta situación sanitaria que, que estamos pasando, que trae a colación una crisis económica, mucha incertidumbre laboral y bueno, pues es un cóctel para el cual pues muchas personas la principal emoción es el miedo. Entonces, pues sí hay algo mucho por atender en esta línea. Excelente. Las noticias. Vivimos ahorita en la era digital, tenemos muy en cuenta eso, ¿verdad? Vivimos rodeados y bombardeados por todo tipo de notas y, o sea, la información corre rápido. En la Sí. cuarentena, con todos estos factores que se han dado, ¿cómo nos afecta las noticias positivas o negativas? Bueno, yo creo que toda información que le llega al ser humano depende del contexto y depende de su estado emocional en el cual éste se encuentre. Y retomando parte de la respuesta de la pregunta anterior, si el sujeto se encuentra en un estado de miedo e incertidumbre constante, pues bueno, cualquier información que le llegue se puede sobredimensionar, ya que la mayoría, bueno, pues hoy en día las situaciones son de total incertidumbre, son totalmente inciertas, por lo tanto va a tener un impacto emocional mucho más fuerte. Hablando, por ejemplo, de noticias que causen miedo, enojo, y también, ¿por qué no? También hay un exceso de optimismo en algunas personas, que si bien no viene mal, pero ya sobredimensionado te puede llevar a estar negándote a una situación que está sucediendo. Y obviamente, pues no tomar las medidas de cuidado que se sugieren. Entonces, hay una diferencia entre una esperanza a un exceso de optimismo. La parte de la esperanza te permite seguir cuidándote, tomando ciertas precauciones y medidas cuando salgas, y pues esa pudiera ser una muy buena dosis para las personas en visualizarse respecto al día de mañana, al futuro, para que justamente pues tome las medidas de autocuidado para su persona y para las personas que le rodean. Pero sí es muy importante, sobre todo, informarnos desde fuentes confiables y también, pues, no tener este autobombardeo de noticias negativas, porque pues eso te va a llevar a intensificar un malestar y solamente, pues, información esencial, que sea para tu seguridad y para tu bienestar. Fuera de ahí ya no necesitas más porque no estamos en un entorno del todo seguro, y eso te puede llevar pues a sobredimensionar y a sentirte pues mucho más incómodo de lo que ya el medio nos hace sentir. Muy bien, muy bien, maestra. En este confinamiento, ¿qué personas se han visto más afectadas? ¿En quiénes se han incrementado? Hablando de edades. Uh-huh. Pues yo creo que pudiéramos decir que todos en cierta medida pues han se han visto impactados, afectados. Pero yo creo que específicamente adultos jóvenes y adultos no estaban preparados, no estábamos preparados para algo así, porque pues había muchas habilidades que los adultos
no se tenía como tal, hablando de habilidades tecnológicas. Ujú. Y su dinámica cambió de un día para otro. De repente tu espacio de trabajo ya no está, tu casa se convierte en tu espacio de trabajo y se viene a cambiar toda esta parte de tu contexto, donde anteriormente tu casa, bueno, hablando de quienes, por ejemplo, trabajamos en casa, se tornaba un espacio seguro, un espacio de descanso, se vino a traducir a un espacio laboral y muchas veces un espacio de estrés, porque hoy en día los adultos activos estamos trabajando mucho más de lo que se trabajaba en un horario laboral, porque estás en comunicación con tu jefe, pues con las personas a las que les brindas un servicio, a veces 24/7. ¿Y dónde quedaron esos tiempos para ti? ¿Dónde quedaron esos espacios para ti donde tu hogar se traducía en eso? Y también, por ejemplo, las mujeres específicamente que se desempeñaban en el campo laboral y también en casa, pues entras a otra dinámica, ¿no? Donde ya no nada más tienes la chamba de tu trabajo, sino ahora ya eres la maestra de hijos, eres pues el ama de casa y aparte, pues las actividades que vengan, ¿no? Y no es que tampoco que el hombre no lo haga, también lo puede llegar a hacer, pero recordemos que hay un imaginario social donde la mujer le entra mucho a más actividades, como la crianza y actividades del hogar, que por fortuna, bueno, pues ya ahorita ya vamos trabajando en eso a nivel social, pero he podido dar lectura a que muchas mujeres hoy en día se sienten estresadas o nos sentimos estresadas por no dar el 100 en las respectivas actividades que pues vienes manejando. Y hay hasta un complejo de culpa, ¿no? Porque estás con tus hijos y no estás. O estás con la familia y no estás. Y no solamente las mujeres, vuelvo a reiterar, también puede venir este sentir pues desde el hombre también. Entonces, también los jóvenes seguramente se han visto muy impactados por esta nueva dinámica, porque una cosa es haber nacido en la era tecnológica y otra cosa es apropiarte de las habilidades tecnológicas y digitales. Entonces muchos chicos piensan que se traducía a esta parte de, ay, soy súper tecnológico porque manejo redes sociales y ahorita se están dando cuenta que no nada más eran redes sociales, ¿no? También eran otros programas que de repente tuvieron que entrarle en la parte académica y para la cual pues no había estas bases. No a como se aspira que los jóvenes tuvieran un desempeño en la parte académica, hablando propiamente. Hablando de igual de las madres y los hombres que asumen esto, pues consecuencias igual de estar en casa, me surge la duda de los niños, o sea, puede intervenir en el desarrollo de la sociabilización de los infantes, de estar encerrados y así. Totalmente, yo como les comentaba hace un momentito, el hombre se define en función de su colectivo. Es más, nuestra identidad está en función de nuestro grupo al cual pertenecemos, nuestro grupo social. Entonces, le quitamos esta interacción a un niño que recordemos que la niñez es una edad determinante para aprender y para apropiarte de habilidades sociales en específico que impactan obviamente en tu desarrollo cognitivo. Entonces, tu entorno social te da identidad, tu entorno social te permite redefinirte en el devenir de tu desarrollo. Entonces, tu entorno social te da motivación. Entonces, imagina, pues, ojalá que esto
no se prolongue mucho más tiempo, porque sí, seguramente vamos a tener un impacto en el desarrollo de las personalidades de estos pequeños, en el desarrollo cognitivo y, por supuesto, en el desarrollo social, hablando de, pues, de valores, hablando de conductas que permiten que reconozcas al otro, que seas empático, que, que puedas pues tener este sentido humano. Eso es lo que nos hace. Nacemos eh, con un kit biológico, neurológico, que son las neuronas espejo, que te permiten pues reconocer al otro en un sentido empático, siendo muy concreta. Pero si no, digamos, si no echas a andar esas neuronas espejo, pues entonces no vas a saber cómo utilizarlas a futuro, o no se van a desplegar porque no sabes reconocer en el otro quién es. Ujú. Este, y bueno, hablando de eso, ¿qué conductas y emociones pueden cambiar en los ancianos, en los adolescentes, en todos ellos, al momento de ya interactuar presencialmente? O sea, cuando ya acabe todo esto, bueno, espero que pronto, ¿cómo podría cambiar su conducta? Pues mira, como tenemos un kit emocional, entonces va a impactar directamente nuestras emociones. Y toda conducta es producto de emoción, pensamiento y sensación. Entonces, pues podemos toparnos con personas, independientemente de la edad, con personas inseguras, temerosas, ansiosas, con poca capacidad de socializar y de reconocerse en ese grupo social al cual pertenece, desde la empatía, desde el reconocimiento, desde el respeto. Ese sería el impacto en general en el ser humano. Pero, pues como te digo, sin duda alguna, por ejemplo, en adolescentes pudiera venir desde, al adolescente se le provee mucho esta cuestión de trabajar su proyecto de vida. Entonces, pero alguien no puede visualizarse si no se ha mirado a sí mismo, si no tiene motivación, y esa motivación justamente surge porque pertenece a un grupo social, y a partir de esa pertenencia puede marcar su lugar, puede marcar pues, su aspiración, sus aptitudes, y si no lo hay, como se viene haciendo, porque sí lo tenemos, pero desafortunadamente el contacto con el otro nos permite, estamos diseñados para leer el lenguaje corporal de la otra persona. Y este tipo de medios, aunque sean virtuales, no nos permite del todo. Ujú. Así Bueno, es. una de las cosas que los científicos prevían en esta cuarentena es un baby boom. ¿Nos puede explicar qué puede incentivar a que los humanos se quieran reproducir en tiempo de contingencia? Bueno, pues incentivar no se aplicaría a toda la población en general, porque muchos de los embarazos que va a haber producto de esta época, de esta situación en la cual estamos de confinamiento, pues muchos van a ser desafortunadamente producto de una violencia familiar que pudiera traer algún antecedente, o que se detona a partir de las alteraciones emocionales. Entonces, pues pudiéramos decir que no todos van a ser como incentivados y por gusto. Pero mira, hablando de esta situación, pues va a haber muchas situaciones de estrés, como lo decíamos, hay muchas situaciones de incertidumbre, de duelo también. Y específicamente, por ejemplo, cuando el ser humano pasa por un duelo, inconscientemente busca la reproducción, porque es esta parte de falta alguien, hay que ocupar ese lugar.
Entonces, tanatológicamente hablando, imagina eso. Y también, ¿por qué no? La parte del duelo es una parte de negación. No está sucediendo algo, vamos a pasarla bien. Y pudieran, pues, algunos de nuestros congéneres más adelante ser producto de eso. Pero también en un sentido biológicamente hablando, en un sentido biológico, antropológico, el ser humano siempre va a querer asegurar pues la sobrevivencia de la especie. Entonces es como estamos pasando por una situación en la que muchos están muriendo, pues vamos a reproducirnos y vamos a asegurar la especie, ¿no? Desde un punto biológico, esta parte de quiero heredar mis genes, procurar la herencia genética. Y otra de las lecturas también pudiera ser que al ser humano le gusta tener el control, porque el control te brinda seguridad. Entonces, no sé si recuerdan, aparte esta situación de las personas que empezaron a comprar mucho papel higiénico, ¿no? A inicio de esto, y muchos, aunque se cuestionaban y aunque se molestaban porque ya iban a las tiendas y no encontraban específicamente este producto, pues fue una, eh, fue una reacción, fue un acto para tener un poco de certidumbre, de preparación, de control sobre la situación. Entonces, también este tipo de situaciones me permiten tener un control sobre esto, muchas veces imaginario o ilusorio, pero finalmente control que para la persona o para las personas. Y esta parte del sexo, pues es una parte de cierto control, ¿no? Cuando hay consentimiento, obviamente. Uh-huh. Bueno, las personas que ya sufrían algún trastorno mental, ¿cómo sobrellevan el aislamiento en este año? Bueno, mira, yo creo que quisiéramos ser muy ambiciosos y pensar que las personas lo sobrellevan, pero algunos no tienen ni la capacidad ni los medios para sobrellevarla. Muchos más bien lo padecen. Uh-huh. Entonces, eh, hablar como de esta parte de sobrellevar, eh, ya le estamos dando un poquito de recurso a la persona para que lo afronte. Pero sin duda alguna, pues no, muchas personas más bien los vienen padeciendo y, y bueno, en otro sentido también de una lectura un poco más esperanzadora, pues muchos sí han optado por acudir por dar el paso a tomar terapia, a tener este acompañamiento y hacerse cargo, porque este confinamiento lo que para algunas personas le significó fue un proceso de introspección, de mirarse, de saber, de aceptar que hay algo que no anda bien, porque obviamente pues vino a colación eh, todo un todo un fenómeno que te hizo darte cuenta, ¿no? De que la vida se está yendo para algunos, ¿no? Y que nuestra condición es esa, el ser humano, y ahorita el foco, pues, el principal del virus, pues somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Entonces muchas personas sí se han permitido mirarse, hacerse cargo pues, de su historia de vida, de su vida actual, y sí han optado por darle otro rumbo desde un acompañamiento psicológico. Y también, ¿por qué no? Eh, muchos se han permitido apropiarse de otros recursos en cursos, ahorita ha venido con toda esta parte del uso de la tecnología, pues muchos espacios para, para acompañarte, para brindarte primeros auxilios en esta materia emocional. Entonces, hay por fortuna algunos recursos
y pues muchos sí se han permitido esta parte pues de hacerse responsables y de sobrellevar, como lo dices. Aparte de este aislamiento del cual estamos ahorita, ¿qué otros factores han influido en la salud mental de los individuos? Pues bueno, sin duda alguna la crisis de salud actual. Recordemos que la salud mental es parte de un todo, ¿no? Pero la salud en la condición del cuerpo, bueno, del bienestar, porque en realidad pues hablar de concepto de salud sería también muy ambicioso porque no lo hay, no hay ese total equilibrio, pero sí la crisis de salud, la crisis económica, padecimientos que ya se venían teniendo y recordemos que por desfortuna pues somos un país que no atiende a nivel preventivo la cuestión de la salud, del bienestar físico, emocional de las personas. Ocupamos de las primeras causas de muerte en nuestro país está el padecimiento por diabetes. Y si tú tienes una enfermedad de este tipo, pues te pone en mayor riesgo al virus que actualmente estamos teniendo. Entonces, si a eso le sumamos que quienes ya están padeciendo esta parte o quienes ya lo padecieron y por fortuna sobrevivieron a esta situación del COVID, pues el virus mismo te trae secuelas de impacto a tu salud, mental, además de las secuelas que ya se han ido identificando, como esta parte de la ansiedad, de la depresión, pues también hay alguna pérdida de habilidades, perdón, de funciones cognitivas como la memoria, la atención. Entonces todo eso impacta en tu salud mental. Sin duda alguna, estamos frente a una readaptación o una nueva adaptación al medio, diría Darwin. Uh-huh. Bueno, en esta pandemia, ¿es posible que surja un nuevo trastorno? Pues yo creo que además de que surjan, los que ya tenemos muy bien identificados con su respectiva sintomatología se van a intensificar. Y pues es que no tenemos una total certeza del comportamiento, por ejemplo, de este virus. Entonces, todo prácticamente pues se puede esperar en materia del impacto a la salud y pues también ante ello pues a la salud mental. No pudiéramos decir específicamente en qué línea, pero si tenemos un virus que no tenemos a ciencia cierta la lectura de su comportamiento y no tenemos ni siquiera la cura, pues todo se puede esperar. Todo tipo de consecuencias se puede esperar, así como lo mencionaba anteriormente, así como las secuelas que se suelen dar en algunas personas y no en otras. Pero definitivamente trastornos como depresión y ansiedad sí se van a intensificar en gran medida. Bueno, ¿sí me escucho bien o muy lejos? Sí te escucho, en el tono que ahorita hablaste, sí te escucho. Okay. Bueno, en el volumen. La tecnología ha sido una herramienta muy útil para el confinamiento. ¿Qué dificultades se presentan en las terapias virtuales? Bueno, mira, la terapia virtual tiene el mismo efecto que una terapia presencial. Sin embargo, sí se cumplen con ciertas condiciones. Entonces, a veces es muy recomendable que si
estamos hablando de casos, por ejemplo, de violencia familiar, pues obviamente que la persona que está siendo violentada salga de ese espacio y no se quede en ese espacio, porque se traduce simbólicamente a que ¿dónde está tu espacio seguro? Entonces es complicada específicamente algunos detalles. Muchas veces la persona no tiene la privacidad, no tiene el espacio ad hoc para tomar la terapia, porque recordemos que cada familia pues tiene su particularidad en este país, así como las condiciones de vida. Y por qué no, también el acceso a la tecnología. A veces esto lo que trajo también fue como empezar a obviar que muchos estaban o estábamos en las mismas condiciones de vida y no es así. No todo mundo tiene acceso si no hay acceso muchas veces a servicios básicos, esta parte de la conectividad de Internet en nuestro país sí es un lujo. Uh-huh. Y bueno, ya por último, ¿qué actividades nos recomienda para esta cuarentena? ¿Y por qué? ¿Qué actividades? Bueno, pues yo creo que sin duda alguna permitirnos pausas y sobre todo sostenernos en actividades que te permitan despejarte, como pues el ejercicio físico, como también el permitirte una alimentación, ya no solamente por el reforzamiento de tu sistema inmunológico, sino también porque lo necesitas. Entonces, el atender procesos como, o situaciones como pues sí, tu salud física, la alimentación, poner atención a la alimentación, una alimentación equilibrada y procurar tu higiene del sueño. Esta situación ha atentado mucho contra nuestros tiempos, nuestros horarios, nuestros ritmos de descanso, y recordemos que pues la higiene del sueño es muy importante, porque si no duermes bien, entonces no solamente no vas a dar el rendimiento, sino también le impacta a la salud directamente e impacta también a tu cuestión emocional. Actividades relajantes te ayudan en gran medida, porque lo que queremos, si estamos teniendo una mezcla de entre miedo, incertidumbre, enojo, tristeza, entonces la contraparte es estas actividades que te permitan disfrutar hasta donde sea posible, actividades que te permitan la relajación, como yoga, meditación, donde si no tienes la oportunidad, por ejemplo, de asistir a terapia, no porque la sustituyan, pero sí te va a permitir pues estar un poco más tranquilo. Obviamente en terapia lo que haces es integrar, resolver. Uh-huh. Y sobre todo, pues en la medida de lo posible, la convivencia con la familia, ya sea con quienes te encuentras físicamente en el mismo espacio conviviendo, con tu familia cercana, y bueno, seguir estando en comunicación, sosteniendo comunicación con las personas también de tu ámbito familiar, amistades, aunque sea por estos medios, porque como lo decíamos, finalmente es interacción. Entonces, no del tipo ideal, pero es interacción. Entonces, la gratitud pudiera sonar pues muy optimista, pero de verdad necesitamos ser agradecidos. Yo creo que también este tipo de situaciones nos ha permitido valorar a qué le veníamos dando importancia y realmente qué es lo importante, ¿no? Anteriormente no valorabas tanto tal vez un abrazo o tal vez un saludo o una charla con cara a cara con las demás personas.
Y además, bueno, pues la gratitud te hace que tus niveles de oxitocina suban, tus niveles de serotonina también, y te permita reforzar tu sistema inmunológico. Entonces, si estás constantemente enojado o temeroso, lo que vas a hacer es bloquear un sistema inmunológico que el día que llegue un virus fácilmente lo va a derrocar. Uh-huh. Y también de repente desapegarnos un poquito de la tecnología, porque también necesitamos pausas, descanso. La tecnología también nos absorbe, también nos cansa y respecto a lo que decíamos, y más si lo que te pasas viendo son información pues muy, muy negativa o demasiado pesada a tu sentir emocional, pues no es nada favorable. Uh-huh. Y sobre todo, y la más importante, yo creo que en este momento, pues cuidarte, tomar las medidas de autocuidado para que puedas cuidarte a ti y a los tuyos, en atender esas recomendaciones para que, bueno, pues podamos en cierto momento retomar un ritmo de vida que seguramente será distinto al que veníamos teniendo, pero pues finalmente el estar pues preparados para poder regresar a nuestros espacios, porque ahí también nos va a costar nuevamente. Uh-huh. Y ya si tienes la grandiosa oportunidad de un acompañamiento psicológico, pues yo creo que ahí está en gran medida el cómo afrontar pues estas situaciones, porque por fortuna he tenido algunos pacientes que en este momento justamente se dieron cuenta, se miraron, se reconocieron y se permitieron dar este paso valiente de tomar terapia. Y muchos incluso, aunque nos sorprenda, en su discurso fue, pues qué bueno que pasó esto, ¿no? Porque si no, como yo creo que me hubiera muerto y de otra cosa, ¿no? Y no precisamente de lo que estamos viviendo. Por fortuna, si lo sabemos ver desde ese punto, también nos ha permitido darnos cuenta de muchas cosas. Sí, maestra. Muchas gracias. ¿Algo que tenga que agregar? ¿Algo? ¿Un comentario extra sobre todo esto? Pues yo creo que ya hablé y hasta de más. No, pues más bien gracias chicos por el interés, porque no solamente fue por un tema que todo el mundo esté hablando, ¿no? Sino también en viras a un futuro cercano, y no está por demás ser conscientes también, no solamente de la lectura actual de lo que se vive, sino de lo que se pudiera vivir pues para poder tener recursos y para poder permitirnos no solo sobrellevar, sino también atender y apoyar. Entonces, gracias, muchas gracias por su interés. Eso, independientemente de los fines académicos, seguramente y ojalá algo de lo aquí hablado, pues les sirva a nivel y a título personal. Uh-huh. Pues por nuestra parte sería todo, maestra. Somos estudiantes de la carrera de Comunicación y Periodismo aquí en Campus San Juan del Río. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Pues nada, quedamos a sus órdenes y a lo que llegase a ocupar en algún momento. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias a ustedes. Agradecería si en cierto momento me compartan su grabación o su trabajo para poder también tener ahí algunos recursos. Gracias a ustedes y pues estamos aquí a la orden. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego, excelente tarde.